Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocionoble. Guara Guara Geek. Cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. Buenas noches, Café, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, bueno, la alegría, a pesar de que quizás sea medio discontinua nuestra tertulia, siempre es una alegría, un placer y un honor poder estar frente al micrófono y compartiendo con vos las charlas que solemos tener. Vamos a decir que por los efectos de la pandemia, para excusarnos un poco. Sí, ¿no? En realidad son las pandemias personales, digamos, son las pandemias la que mundiales. Nos aqueja, claro, exacto, y los tiempos de cada uno y todo eso. Total. Y bueno, a veces viene y la excusa de la charla viene por otros lados también, por redes sociales, publicaciones y demás. Entonces ahí está el negro diciendo, che, vamos a hacer de esto una columna. Vamos por este lado. Claro. Bueno, y hoy, nada, es una columna que no quisimos hacerla, ¿no? No teníamos ganas de hacerla, pero... O quizás la tendríamos que haber hecho antes. Totalmente. ¿no? O sea, digo, esa cosa de que, bueno, sí. El tiempo y la vida, y esto sí, la pandemia y el coronavirus, se nos ha llevado mucha gente. Yo pensaba cuántas necrológicas escribí en todo este tiempo de gente que uno quiso, que valoró, que fue parte de la vida de uno. No solo personas cercanas, afectos cercanos, sino también intelectuales, músicos, artistas que se ha llevado el coronavirus y que uno ha tenido que despedir en todo este tiempo, ¿no? Sin duda. Yo me acuerdo una frase que la otra vez estaba pensando, que una que me dijiste vos, digamos... que decía más o menos así: dejen de llevarse a los originales, ¿no? Exacto, sí, bueno, sí. Deben ser las copias. En poco tiempo, vos sabés que hace poco me venía dando vuelta en la cabeza el tema de lo de Busquet, lo de Carlos Busquet, y el tema de, en este caso no fue la pandemia, pero lo que se llamaba accidente doméstico, ¿no? Estaba pensando en eso y aparece lo de Juan Forn también, que falleció también hace unos días. En este caso sí, un paro cardíaco, pero esto va sumando y va sumando artistas y va sumando personas, y esas personas que, si bien uno no tiene un trato cercano, influencian mucho en la vida de uno. Sin duda. Son como grandes maestros, ¿no? Que uno va acumulando a lo largo de la vida. Y en este caso la figura tiene que ver con alguien a quien yo admiré mucho y leí mucho en su momento, y tuve la posibilidad de intercambiar con él algunas palabras, como es Horacio González, este sociólogo, este pensador, quizás uno de los últimos pensadores de los llamados pensadores nacionales, pero con todo un bagaje y una apertura cultural, intelectual, de sabiduría que abría el juego a eso de lo que se llamaba el pensador nacional, ¿no? Bueno, lo de Horacio, ¿no? Cuando vi la foto, Café, dije, no, mirá, Café, qué grande. Dije, eso, tipo esa especie de envidia, decir, bueno, fue en el marco de un congreso. Exactamente, fue en la RAM, pero para pensar un poquito esa historia y para entender también y poder hacer como una suerte de boceto de lo que significa Horacio González, de lo que significó para mí y de lo que su pensamiento aportó. Yo primero me acuerdo allá en los 90, principios de los 90, un libro que se llamaba La ética picaresca, que me lo devoré, realmente un libro maravilloso, donde analizaba Horacio González ciertos mecanismos políticos argentinos o latinoamericanos, o políticos en general también podría ser, a partir de lo que se llama, entre comillas, la viveza criolla, y a partir de una fábula de Esopo, creo que es la de la zorra y las uvas, ¿no? La zorra que quiere alcanzar las uvas y que, como no las puede alcanzar, dice, bueno, ni quería comer uvas. Al cabo que ni quería. Al cabo diría el chavo, ¿no? Al cabo que ni las quería. Sí. Y esto como lógica de pensamiento y de acción política en las dirigencias argentinas, ¿no? Fundamentalmente, un análisis brillante que hacía Horacio González. En ese tiempo también yo cursaba la carrera de antropología, y uno de los grandes maestros que tuvimos en antropología aquí fue otro sociólogo, que fue el japonés Carlos Okada. Y Carlos Okada, cuando él sabía, se preocupaba mucho también por lo que los alumnos leían, por fuera del ámbito académico. Carlos me habla de Horacio González y me cuenta historias
junto también a Roberto Carri, el padre de Albertina Carri, que después hizo Los Rubios, la película. Historias de la Facultad de Sociología, el enfrentamiento con Gino Germani, que fue el que trajo un poco el análisis sociológico a la Argentina, y momentos de euforia estudiantil, como sabe, qué sé yo, romper la pared de un decanato, una pared, no, una puerta de un decanato, a las patadas. Claro. Entonces me dieron la imagen de un Horacio González diferente al que yo conocía a través de la lectura. Claro. Después de eso, año 94, me parece un congreso de comunicación en Rosario, y ahí va Horacio González a dar una charla, y analizaba Horacio González en esa charla la filmografía de Pino Solanas. Y hacía un análisis muy interesante, porque era decir lo que fue La Hora de los Hornos como producción cinematográfica, pero que en su propuesta política ideológica anulaba al espectador. O sea, vos veías Las Horas de los Hornos y no podías quedarte como espectador mirándola quizás como la podemos ver ahora, sino que o tomabas las armas para cambiar la sociedad o eras cómplice. Eso te planteaba la película. Después hace Solanas otra película que se llama Sur, y lo que decía González, Sur, el eslogan de Sur era una película para llevar en el corazón. Ahí esa cuestión de poner al espectador restituía al espectador nuevamente y apelaba a lo afectivo, a los sentimientos. Este era el análisis que hacía Horacio González, maravilloso. Ahí hablé con él, le cuento algo que me había contado el Japo, después el Japo me dice, no, ¿cómo le dijiste eso? Todas historias internas ahí de la carrera de Sociología. Ya en el 2010 era el bibliotecario, estaba en la Biblioteca Nacional como director de la Biblioteca Nacional. Y yo estaba conduciendo un programa que es un programa de Miguel Riquelme, conducido por Miguel Riquelme durante muchos años, que fue Construcciones. No sé por qué estaba ahí yo solo, se ve que ese día Miguel no fue. Y justo coincide con que podemos hacerle una entrevista a Horacio González. Y ahí sale quizás este primer fragmento, esta charla, donde vamos a escuchar la forma que él tenía de pensar, de desarrollar una idea. O sea, parecía que iba a la deriva, iba ajustando esos puntos de lo que él quería decir. La charla comienza con una cita de una entrevista que se le hace a Carlos Monsiváis, otro de los grandes autores de la cultura popular y de los estudios culturales en México en este caso, donde él comentaba esto de que por ahí se plantean nuevos tiempos, esto de lo que hablamos muchas veces, de las temporalidades, de las formas de poder discernir productos artísticos y culturales, si hay tiempo, si no hay tiempo. Monsiváis decía que, bueno, en vista de cómo estaba sucediendo todo esto, veía difícil que la juventud se sentara a leer 100 años de soledad, por ejemplo, y a degustarlo. Yo le comento esto a González. González duda si Monsiváis dijo o no dijo, pero hace todo un desarrollo de qué pasa, digamos, con el tema de la lectura y los tiempos de lectura. ¿Te parece que lo escuchemos? Por favor, Café. Yo estoy seguro que se van a seguir produciendo obras maestras, pero también siento que la disposición a la lectura está ya muy disminuida en relación al culto a la imagen y que hay que buscar algún equilibrio. Sí, claro, hay que leer. Tú lees muy rápido, ¿verdad? Si no lees muy rápido, no lees. Una entrevista donde Monsiváis decía, quizás los tiempos han cambiado tanto y la velocidad del tiempo el que vive la persona común, que ya no sea momento como para poder leer en forma minuciosa un libro como 100 años de soledad. Han cambiado también los hábitos de lectura, no solo los soportes, sino también las formas de leer. Bueno, no sé si responder afirmativamente eso. No, me gustaría ver dónde Monsiváis dijo eso, ¿no? En realidad, si lo dijo, seguramente habrá lamentado que pueda pensarse una cosa. Claro, no, era como una crítica, digamos, ¿no? No sé, por supuesto que lo que decís suena desafiante para plantar el hecho de si realmente no se puede hablar 100 años en soledad o En busca del tiempo perdido de Proust, si no se puede leer más, sin duda son pérdidas culturales muy, muy importantes. El hecho que la posición del lector haya cambiado no quiere decir que la lectura como técnica y como subjetividad haya cambiado, pero es cierto que el hecho de que el lector aislado en su gabinete, el lector estudiantil en su biblioteca estudiantil, esas cosas probablemente no las veremos del mismo modo, pero la verdad es que también el papel de los medios de comunicación en la promoción de la lectura hay que también replantear. Los trabajadores de los medios de comunicación tienen que estar alertas a ese fenómeno para no contribuir a que se pierda la memoria colectiva de lo que es la lectura, ¿no? Por eso lo que acabas de decir me asusta. Estás tranquilo en esta mañana acá hablando contigo. No, porque es un tema de reflexión permanente, ¿no? El problema es un desafío
muy grande. Por eso me sorprendió tu observación. Mi primera reacción sería decir, no, ¿por qué razón 100 años de soledad no va a seguir leyéndose? Pero es cierto que digamos, la idea del tiempo que marcan los medios de comunicación o los medios de comunicación más concentrados, por lo menos es un tiempo más clipado, más recortado, más segmentado, donde el comunicador que salís un poco incauto respecto a este tema puede pensar que la sociedad contemporánea se va a encaminar a tiempos mucho más breves, donde una frase larga con subordinadas no se entiende. Bueno, yo creo que también estaría de los trabajadores de los medios no aceptar un pensamiento estrecho de esa índole. Es cierto que las grandes mutaciones tecnológicas, los grandes públicos de masa, las grandes metrópolis multitudinarias van a exigir un cuidado respecto a la temporalidad de la lectura y cómo se utiliza el tiempo, pero no sé si ha variado tanto desde el punto de vista de, digamos, si no hay, yo diría que por ahí hay una ilusión respecto de que los tiempos son diferentes, porque o sea que la velocidad con que transcurren las cosas en las grandes revoluciones técnicas serían diferentes. No lo creo tan así, porque si bien es difícil leer En busca del tiempo perdido en una pantalla, sin duda eso es difícil, pero me parece que los lectores exigen tiempo. El joven lector que se inicia dentro de la tecnología contemporánea, tarde o temprano descubre que tiene que tener más tiempo, me parece, por más que piense que está sometido a 1000 tipos de estímulos, que los estímulos son cambiantes, incesantes. Esa es la primera impresión que uno tiene frente a una computadora, la enorme posibilidad de 1000 ventanas abiertas con un buscador que actúa a toda velocidad y que ofrece plurales alternativas de conocimiento. La primera impresión ante la revolución tecnológica es esa, pero creo que hay un punto del lector clásico al que finalmente se llega, que es un lector con más tiempo, que le gusta paladear, como, no sé, creo que Monsiváis estaría de acuerdo con esto, que le gusta paladear los desafíos del conocimiento, que desde el punto de vista de una frase puede no adecuarse a una frase publicitaria, incluso a las mejores frases publicitarias, que tienen una medida de tiempo, un tipo de solicitación al lector o al espectador que se basa en estímulos inmediatos. Creo que también la lectura es estímulos inmediatos, no inmediatos, muy inmediatos, estímulos alargados, estímulos que actúan a lo largo del tiempo, y por lo tanto el lector encuentra la memoria. Cuando encontrás la memoria, no es solo la memoria de la computadora, aunque también, ¿no? Encontrás finalmente la idea del tiempo, que es un tiempo que te vincula a grandes legados. Yo creo que en ese sentido no es posible ser pesimistas. Es posible pensar en que los grandes frutos tecnológicos van a convivir con todos los legados y las experiencias anteriores de la humanidad. Si la gente no se va a suicidar en nombre de una nueva invención que finalmente a lo largo del camino y después de muchas vueltas encontrás que reproducía experiencias que los antiguos habían tenido, ¿no? Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Guara Guara Geek. Cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. Bien, ahí se ve cómo va desarrollando Horacio González una idea y de lo que significa ser un lector, digamos, en este caso, ¿no? Cómo hay gente que todavía en algún momento se sienta a leer un libro, a ver una película, que no tenga estímulos permanentes, sino que pueda tomarse otra temporalidad para poder apreciar o disfrutar una obra de arte, ¿no? Lo corrieron, ya lo hablamos en alguna columna atrás, sobre todo creo que con Martín Scorsese, lo corrieron al libro también como un formato, ¿no? Claro. O sea, poder poner en la góndola de la cantidad de cosas que tenemos para el entretenimiento como el ocio, y sino también como para el conocimiento, porque claro, digamos que el libro también es uno de los primeros, el primer gran artífice, ¿no? Con la imprenta, ponerlo como algo, como un producto, y decir, no, bueno, nada, yo no quiero agarrar un libro, quiero informarme con un video de 1 minuto, claro, y quiero escuchar, pero quiero hacer un audiolibro. Después con el cine llegó la historia esta, ¿no? De que preguntaba, ¿leíste el libro? No, pero vi la película. Claro. Sí, sin duda. Como transformar esa cosa, ¿no? Exacto. Yo hablaba mucho con Elian Guerin, le decía, imagínate vos que el día de mañana cuando vos pases tu guión, para que nosotros te hagamos correcciones, podemos leer,
No, es muy largo tu guión de 200 páginas. ¿Me puedes pasar un podcast? Claro. Digamos, no es necesario leer, es necesario... Hablámelo. Sí, sin duda. De todas maneras, bueno, un poco lo que apuntaba Horacio. Ustedes en esta charla sin saber todo lo que se estaba viendo. No, esto fue en 2010. No, eso fue... para ponerlo en un contexto. 11 años después, digamos, exacto, inundados de tanta información. Ni se hablaba de algoritmo en ese momento. Claro. O sea, todavía recién comenzaba a pensarse un poquito, pero todavía ni se hablaba de algoritmo. Había sí algunos filósofos que ya empezaban a plantear este tema de las redes sociales y lo del capitalismo semiótico, pero recién ahí nos estábamos enterando un poquito de qué iba. Bueno, un tiempo después aparece sí esta entrevista que vos decías, de donde está esa foto, gracias a Paola Torres Barahona, que fue la que gestionó para que fuera yo el que hiciera las entrevistas a los disertantes, a los que daban las clases magistrales en este encuentro de antropología del Mercosur. Se grabaron varios videos con la gente de UNAM Transmedia, se pueden encontrar en la página de UNAM Transmedia, en el YouTube de UNAM Transmedia. Y allí tuve la posibilidad nuevamente de volver a encontrarme con Horacio González y establecer una charla que fue como también a la deriva. Yo había armado todo un esquema de preguntas o por lo menos de tópicos a tratar. Y uno tiene que saber siempre que cuando entrevista no tiene que tener la pregunta, sino por lo menos el tema al cual quiere llegar, porque tiene que escuchar lo que dice el entrevistado y a partir de ahí generar la charla. Sí. Y la charla se fue derivando en muchas cuestiones ligadas a los ensayos fundacionales de la Argentina, el caso de Leopoldo Lugones, de Ricardo Rojas, de Ezequiel Martínez Estrada. Pero antes de eso también cómo se sentía él entrando en un ámbito de antropólogo siendo el sociólogo, ¿no? Entonces él decía, bueno, la antropología siempre trató los temas culturales y en eso a mí me compete. Uh-huh. Hablamos también de la vigencia o no del Estado Nacional, pero quizás lo que más me interesa, y que por eso recorté este pedacito de la entrevista, es cuando él habla de cómo el capitalismo, el flujo financiero, genera una cierta subjetividad. Digamos, cuando hablamos de construir subjetividades, ¿de qué estamos hablando? Y esto es un poco lo que pensaba y desarrollaba Horacio González en esa entrevista. Bueno, curiosamente hoy en una época que muchos definen como de neoliberalismo tardío, entendiendo por este concepto el absoluto predominio de las formas de circulación financiera por cualquier otra práctica, cualquier orden que sea, cultural, político. En ese sentido, los estados, paradójicamente, que están como reconstituidos o retrabajados por esa circulación financiera, y se han creado fenómenos como los entes llamados paraísos fiscales y demás, que son microestados, son puntos de conexión de los flujos circulatorios del capitalismo financiero, fenómeno que por otro lado ya fue muy estudiado a principios del siglo XX, pero hoy adquiere un predominio tal que la vieja constitución de los estados, el esqueleto constitutivo de los estados-naciones, digamos, sí, que vienen de la crisis de las grandes monarquías, y en América Latina vienen de también los procesos de la independencia y el desmembramiento de todo el gran área de la colonización española, no así la portuguesa, que mantuvo sus proporciones territoriales. Eso también está temblando, y evidentemente hay una nueva territorialidad en ciernes que no sabemos cómo va a ocurrir y que se expresa, lo decía en términos de paradoja, porque si el capitalismo financiero tiende a unir en una única temporalidad a la humanidad, como un flujo constante, indetenible y difícil de apresar, porque efectivamente el dinero es el dinero futuro, y hay una idea de tiempo y dinero que se fusionan de una manera casi metafísica, pero esa metafísica entra en un dominio sobre los pueblos, las personas, y lo que, para decirlo rápidamente, lo llamamos subjetividad. Sin conexión. Gracias, Café, por compartir estos recuerdos, y podríamos analizar todo el programa sobre esto, pero te quiero hacer una pregunta sobre esto, digamos. Dijiste vos hace poco, el pensamiento nacional. Sí. ¿Cómo ingresa, no, digamos, y cómo nos afecta a todas las generaciones esta persona, y cuántas de estas personas o pensamientos se están quedando, ¿no? También, digamos, de poder codificar e identificar lo que nos pasa, la revisión, y poder meterse, digamos, en otra cosa, digamos, porque si hay algo que nos legó a todos, Horacio, yo no tuve la oportunidad ni siquiera de conocerlo, pero lo he escuchado y lo he leído decir,
lo que dice llega. Claro. ¿Cómo hacer? En casi ese discurso político, como lo dijiste de Pino Solana, tiene ese enrosque que te dé al sentimiento. Exacto. Pero para que te dé al sentimiento uno también tiene que sentir algo parecido, ¿no? Como hincha de Boca. Claro. O sea, ese es el único, digamos, truco, ¿no? Tenemos que estar aparentados para sentarnos a disfrutarlo. ¿Cómo lo sentiste vos, digamos? Bueno, a mí me parece que lo que tenía Horacio González es, y quizás una categoría como pensamiento nacional sea y tenga que ser discutida todavía, lo que tenía Horacio González es la capacidad de abrir el juego, ¿no? Hay una anécdota que se contó en las tantas reseñas que se hicieron en los últimos días, donde él tenía que invitar a una mesa a distintos autores para hablar sobre Borges, ¿no? Borges, que también fue director de la Biblioteca Nacional. Y él decía, bueno, y si invitamos, tenemos que invitar también a algunos antiborgianos, digamos. La idea de que en realidad en el conflicto y se completa el diálogo en la posibilidad de tener posiciones contrarias, ¿no? Eso tenía Horacio González, de poder entender el argumento del otro. Claro. Cuenta Beatriz Sarlo, quizás alguien que no estaría ligada al pensamiento de Horacio González y que ella misma define como su opositor perfecto, que confrontaba. Dice, a veces cuando yo escribía, dice Beatriz Sarlo, pensaba en qué me iba a criticar Horacio González para tratar de evitar esa crítica, hacía esta cosa, tanto que se conocían. Claro. De hecho, Horacio González, cuando estuvo en la Biblioteca Nacional, sumó intelectuales de distintas tradiciones políticas, teóricas, ideológicas que no tenían que ver con el peronismo, pero que él las incorporó. Lo mismo que editó facsimiles de revistas como la revista Contorno, que quizás fue una de las grandes revistas de crítica cultural, hecha por gente que estaba justamente no ligada al peronismo, ¿no? Para esto hay una frase que dijo Mauricio Cartún, que es uno de los grandes dramaturgos, que la repuso León Gieco también en su página de Instagram, definiendo a Horacio González de esta manera. Dice: Horacio es como un relámpago. En un instante breve ilumina un territorio y cuando desaparece, la imagen queda inscripta adentro tuyo. Esto que vos estabas planteando es esto que está diciendo Mauricio Cartún. Mauricio Cartún, uno de los grandes dramaturgos del teatro de nuestro país, digamos, padre del cantante del Cuelgue. Del Cuelgue, bueno, claro. Para referenciarlo, ¿no? Para las nuevas generaciones. Exacto, muy bien ahí. Bueno, vamos con un tema que no tiene que ver, justamente hablamos de lo nacional, y el tema es de un autor y compositor brasilero. Estoy hablando de Caetano Veloso, pero tiene que ver sí con Horacio González, y es el tema justamente de los libros. El tema se llama Libro, tiene una cita previa de una canción que se llama Show de Estrellas, Piso de Estrellas, y que a su vez ahí retoma Caetano cierta idea que aparece en el estribillo. Pero nos vamos con Libro. Gracias, Alejandro, como siempre, por este espacio de charla, esta tertulia. Un placer, Café. Sin conexión, por Radio Provincia.